favor. Josué capítulo 3, versículo 5. Por favor, el eslogan de estos 2 meses. Josué capítulo 3, versículo 5. Entonces Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes maravillas entre ustedes, grandes prodigios, grandes señales, grandes proezas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para ver grandes prodigios, para ver grandes proezas, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un espíritu y un corazón correcto para las grandes proezas de Dios. Debemos de tener ese alineamiento entre Dios, entre sus estatutos y lo que somos. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia dice: prepárense, purifíquense, alístense, porque es la única manera para ver grandes proezas. ¿Cuántos quieren ver grandes proezas? ¿Cuántos quieren ver grandes milagros? Yo quiero orar al final por eso, ¿sabía usted? Quiero entregar en las manos de Dios sus milagros, colocarlos delante del Señor, sea el que sea, de salud, económico, familiar, el que sea, lo podemos colocar en las manos de Dios, y alineándonos con estos principios que le voy a regalar, que le voy a compartir, que descubrí a través del estudio de la palabra del Señor, veremos grandes proezas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Reflexionaba sobre algo. Todo milagro que se realizaba en el pueblo, toda señal, todo prodigio, lo que se encuentre usted con referente a lo sobrenatural, siempre tenía algo detrás. Me explico. Siempre tenía algo que tenía que hacer una persona o una nación. Siempre. El milagro no llegaba porque sí. La solución, la respuesta, la sanidad no llegaba porque sí. Llegaba después de algo que esa persona hacía confiando en el Señor, en el camino de la fe. Dígale a la persona que está a tu lado: para ver grandes proezas tendrás que hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hacer algo. Y veo 4 quizás principios maravillosos que encuentro en hombres y mujeres y en acontecimientos que vimos que después hubo grandes milagros. Y el primero de ellos lo encuentro en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 20. Salmos 18, 20, ahí está en la pantalla para que usted me acompañe en la lectura. Dice lo siguiente: el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza ¿de qué? De mis manos, pues he andado en los caminos ¿de quién? Del Señor, y no he cometido ¿qué? Mal alguno, ni me he apartado de Dios. David escribió precisamente este salmo justo después, y de pronto usted lo nota en su Biblia, en el título de ese salmo encuentra que dice: David compuso este salmo justo después de que fue libre de todos sus enemigos. Saúl ya dejó de perseguirlo, Absalón, Dios le dio la victoria a través de las justicias de Dios, pero este hombre hizo algo para que encontrara la bendición y el milagro. Lo primero que yo quiero aterrizarte es esto: muchos estamos siendo perseguidos, y no estoy hablando de una persecución tipo cinematográficamente hablando, no estoy hablando de esas, pero encontramos persecuciones a nuestras vidas cotidianas por nuestras decisiones, por la vida misma, etcétera. Persecuciones económicas. ¿Sabía usted eso? Usted de pronto se hizo a un negocio, fracasó, algo sucedió y lo único que le quedó fue la deuda. Y está esa deuda detrás de usted, día y noche llamándolo. Incluso deudas que ni siquiera nosotros generamos. Conocí a una familia, conocí a una persona que una relación pasada fracasó y el tipo le dejó la deuda. El tipo se le desapareció, no le respondió por nada y lo único que le quedó fue la deuda. Y la deuda está ahí al cuello de ella, encima de ella. Y fue impresionante ver cómo de alguna manera Dios le proveyó, Dios le bendijo para pagar algo que ni siquiera esa persona había hecho. ¿Cuál es tu persecución en este tiempo? ¿De qué te sientes perseguido? ¿Con qué te sientes hoy opresionado? ¿Qué está sucediendo en tu vida en estos últimos días? Dios quiere sanar eso, Dios quiere restaurar eso en el nombre de Jesús. Dios quiere hacer grandes proezas a través de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo tenemos que hacer
Es lo que hizo David. Y el primer principio que yo veo para hacer una grande proeza es, a como dé lugar, nunca apartarse de Dios. A como dé lugar, nunca apartarse de Dios. David casi que tuvo en sus manos la venganza. Literalmente tuvo la oportunidad de clavarle una lanza por la espalda a Saúl. Saúl estaba en un hueco, en una cueva, ustedes conocen más o menos la historia. Y la Biblia dice que él estaba haciendo sus necesidades y el que estaba al fondo de la cueva era David. Y su ejército le dijo, aquí el Señor te ha entregado, mejor dicho, lo tiene ahí de papayazo, acabe con él. O sea, en otras palabras, haga justicia por su propia mano, cóbreselas todas. Y otro con una mentalidad incorrecta, de una le clava la lanza y se la traspasa de lado a lado. Pero David tuvo un corazón como el de Dios. Y dijo, jamás tocaré al ungido del rey. Jamás. El Señor es el que va a hacer la justicia, yo no lo haré. Y a duras penas, y se sintió mal cuando a duras penas cortó solamente un borde de sus vestiduras. Impresionante. No se desvió de los principios que Dios le había establecido, que él tenía que respetar las autoridades. Mire, frente a la persecución, muchos quebrantan sus principios. Frente a las persecuciones, muchos empiezan a cuestionar y empiezan a apartarse de Dios. Yo he conocido casos de gente que cuando está frente a una situación muy difícil, cuando está en contra de, tiene una adversidad, tiene un problema más que todo económicos, empieza a buscar alternativas y empieza a desesperarse y se le olvida que lo que tiene que hacer es, a como dé lugar, nunca apartarse de Dios. Y entonces conozco gente que dice, yo asisto a la iglesia, yo le oro al Señor, pero yo creo que más bien como que yo me voy y me echo un rieguito para que las cosas, para que me quite el mal. Y va y hace lo que no es. Va y se mete en una cosa tan terrible como es tener un crédito gota a gota con una persona que usted sabe que es usurero. Es más, que ese recurso que tiene él, ese dinero que tiene él, ese capital que tiene él, de alguna manera u otra la ha recogido, la tiene de manera deshonrosa. Y uno se estresa, en medio del estrés, en medio de la preocupación, nos vamos distanciando de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. No, es que no tengo cabeza, pastor, no tengo tiempo. No, es que yo tengo que mirar cómo estallo, cómo reviento. A como dé lugar, nunca te apartes de Dios. Otra de las cosas que debes de entender en este principio es que no puede haber excusa para dejar de ser íntegro. ¿Alguien me escuchó eso? No puede haber una excusa para dejar de ser íntegro. Hay casos, no en la iglesia necesariamente, pero casos lamentables de personas que en medio de una persecución económica, en medio de una aflicción económica, empiezan a mirar alternativas como, va a tocar robar, va a tocar ir a hacer el chanchullo en el negocio para quedarme con esa plata. Mujeres que piensan tan desorbitadamente, dicen, me va a tocar prostituirme. Y rompen, venden su integridad por unas cuantas monedas. El caso no es aquí, claro está. Pero hagamos un experimento social, ¿qué le parece? Si llegamos y de pronto les dicen, bueno, no quiero ofender, pero pongamos el caso puntual de las mujeres, porque es lo que más se acerca al ejemplo que quiero dar. Que se te acercaran a ti y te dijeran, mira, te voy a dar $1.000.000 y pasamos una noche juntos. Yo sé que muchas aquí dicen, no, $1.000.000 no. ¿Qué le pasa? Olvídese. Vamos, pues subamos la oferta, movamos los linderos. $10.000.000. Ya aquí dijeron la cifra. No. Subamos el estándar, $1.000.000.000 por un fin de semana conmigo. Más de uno, no aquí, yo sé que aquí todos somos santos. ¿Cuántos dicen amén? Pero más de uno empieza, bueno, ¿y cómo es que se llama? Pero no puede haber excusa para dejar de ser íntegro. ¿Cuántos me están entendiendo? No puede haber una excusa. Pastor, es que todo se dio. Es que las cosas no había más que hacer. Me sentí esquineado. No sé qué fue lo que sucedió. A como dé lugar, nunca te apartes de Dios. Primer principio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren ver grandes proezas? Nunca te apartes de Dios. ¿Alguien dice amén? Segundo principio. Éxodo capítulo 13, versículo 17 me lo ilustra. Lo compartía en esta semana. Dice la palabra de Dios, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios
no los llevó, Éxodo 13:17. Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Era el más corto, dice la palabra. Pues pensó, si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Diga conmigo, Dios sabe bien lo que hace. Y sabe, hay que entender esto. Los espacios, los trayectos implican proceso. Dios sabía perfectamente que si les entregaba el camino derechito para llegar a la tierra prometida, sus corazones no iban a estar listos y se iban a desviar. Sus corazones no iban a estar completamente preparados para esa gran promesa, esa gran proeza, y seguramente sus corazones se iban a desviar. La segunda indicación, el segundo requisito, el segundo principio para ver grandes proezas es que tienes que tener un corazón listo para la bendición. Tienes que tener un corazón preparado para la bendición. La Biblia dice, lamentablemente hablando, pero así lo dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Y tú no puedes decir, no, yo estoy listo, yo lo tengo listo. No, que el Espíritu Santo de Dios revele a través de su palabra si realmente tienes el corazón correcto para recibir esa bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame, amén. O la cosa muy complicada. Pongo el ejemplo de personas que reciben una bendición. Vea, hemos escuchado cosas. Hablaba con un pastor esta semana y él le decía a alguien, un pastor, una situación, y decía que había una persona que estaba esperando una provisión, un negocio, mejor dicho, una provisión tremenda. Y venía al pastor y espera. Y a lo último recibió la provisión, pero nunca más volvió a la iglesia. Se pegó la desaparecida del día. Muchos estamos esperando grandes provisiones. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están esperando algo en estos últimos días? Levante su mano un momento, por favor. Padre, ahí están estas personas que están esperando algo, Señor. Una respuesta, un negocio, una venta. Señor, ahí están esas situaciones. Esas grandes proezas están a las puertas. Muéstranos, Señor. Haga una oración un momento, por favor. Muéstranos, Dios. ¿Qué falta por organizar en nuestros corazones para recibir esa gran proeza? ¿Qué falta? Espíritu Santo, muestra ahora mismo. Él es el único capaz de revelar de verdad lo profundo que hay en el corazón. Ni siquiera lo que pensamos puede planearse bien como lo hace el Espíritu Santo. Muéstranos, Señor. Examíname, levante su mano y diga, examíname, oh Dios. Sondea mi corazón, dígalo fuerte. Sondea mi corazón. Pon a prueba mis pensamientos. Y si hay un camino incorrecto, dígalo conmigo, y si hay un camino incorrecto, dirígeme a la senda de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Rey si usted lo cree así. Oro fervientemente para que tu corazón se mantenga en el nivel que es. Oro con todo mi deseo para que cuando esté listo tu corazón recibas tu gran proeza en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel no demoró 40 años de trabajar ese corazón. 40 años para llegar a la tierra prometida. 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? El tiempo no lo estableció Dios. El tiempo se lo establecieron ellos mismos. Por ser tercos, testarudos. Usted sabe la historia. Se quejaban, esto, lo otro. A cada rato querían devolverse. Hasta que esa generación no se quedó. Hasta que esa generación no se cortó. No llegaron a la tierra prometida. Y escuche esto de parte de Dios. Hasta que usted no tenga listo bien ese corazón, no va a haber esa gran proeza. Por eso hay que probar el corazón. Por eso hay que examinarlo a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Prepara tu corazón. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios? Dígalo fuerte, gloria a Dios. Tercer principio, mis amados. Tengo tiempo, quiero orar. Quiero orar por los milagros. Esa promesa que Dios nos dio para estos 2 meses no es en vano. Y no es un cartel más para donde uno diga, ¿cuándo será? No, yo sé que va a ser muy pronto en el nombre de Jesús. Lo que estaba quieto se va a mover en el nombre de Jesucristo. Alguien dice amén. Pero hay otro principio maravilloso. Y lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2. Leo rápidamente. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo.
Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en su casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Entonces Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que se te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, y todos ya conocen más o menos el milagro. La viuda hizo lo que el profeta le dijo. Y esto que le voy a hablar es un principio que, bueno, se cree, entre comillas, que lo descubrió un tiempo más acá, más cercano, este gran científico, gran experto de la ciencia, Joseph Newton. Y es el principio del vacío. Ellos lo categorizaron así, pero yo lo descubrí que hace miles y miles de años ya estaba escrito en la Biblia. Y es el principio del vacío. El vacío implica de que tarde que temprano siempre tendrá que llenarse. Y sabe, usted y yo tenemos que empezar a crear vasijas en nuestra vida para ver la grande proeza. No podemos ver un milagro en un lugar lleno de cosas. La tierra se creó, se formó, se estableció cuando estaba vacía. Dios la llenó cuando estaba vacía. Y tú debes de entender de que si te agarras a las cosas, si no sueltas, no vas a ver lo nuevo. ¿Alguien me está entendiendo? Mire, yo lo he dicho muchas veces, vuelvo y lo digo. Vivimos en una cultura de guardar cosas por qué pesar y por si acaso. Entonces nos votamos porque hay que pesar, porque es que me lo regaló mi tatara, y eso ahí cogiendo feo. Ay, no, eso no. Y vivimos en una mentalidad como esa, por el qué pesar y por el por si acaso. Entonces no soltamos la ropa que tenemos desde los 90 y todavía lo tiene usted allí, botacampana y esas cosas allí. No por si acaso, pero no te va a llegar lo nuevo si no sueltas, si no abres, si no creas el vacío. La Biblia dice, ve y busca las vasijas. Busca las vasijas. Yo me puedo imaginar ella intercambiando cosas por vasijas y viendo cosas que en ese momento no le servían en su casa, pero pensando, no, pues tal vez eso me sirve para cambiarlo por una vasija. Entonces cogió algo como un recipiente cerrado, no sé, y dijo, no, esto no me sirve para llenar aceite, pero tengo que cambiarlo por vasija. Y fue, intercambió, buscó, pidió prestado, volteó, creó la necesidad. Tú tienes que crear la necesidad. Estamos esperando grandes proezas, estamos esperando grandes milagros. Estamos diciendo, Señor, ayúdame, pero si no lo creas, si no abres la vasija, estás esperando conseguir qué sé yo, un ejemplo, un bien, una propiedad, un vehículo. Pero si por lo menos no tienes la vasija. He conocido testimonios tremendos de personas que dijeron, bueno, lo único que tengo es la cuota inicial. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la cuota? ¿Cómo se va a hacer para seguir lo acordado? Pero no, listo, entonces con esto arranco. Y puso el granito, sacó la vasija y el Señor se la llenó. ¿Alguien me está entendiendo? Para ver grandes proezas tienes que buscar la vasija. Con esto arranco. Dios mirará. Hay mucha gente que tiene un proyecto grande, tienen cosas grandes, pero la verdad no se le han dado porque no ha colocado la vasija, no ha creado la necesidad. Y yo te animo a que crees en la necesidad, que Dios va a respaldar la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Una necesidad coherente, obviamente, ¿no? No se va a meter en cosas locas. El pastor dijo y terminó usted. No, algo que usted realmente pueda valerse por sí mismo, poder manejarlo. Yo no veo en la historia a la mujer cargando un tibungo. No, le dijeron vasija, vasija es. No se trajo un tarro rodándolo así, no. Lo que puede manejar, lo que puede conseguir, lo que puede hacer que tu casa pueda trabajar en un ambiente, en un control. ¿Alguien me está entendiendo, sí o no? Entonces hay que comprender de que hay que crearla. Y este principio lo llamé el principio de la vasija vacía. Hay que crearlas. ¿Qué tienes que hacer en estos días? Sé que son desafíos. Uy, si no se llena, y si me equivoco, y si no era así, es una probabilidad. Pero que nunca quedemos con el yo lo podía hacer y nunca lo hice. Recuerde que no son los sueños de los apóstoles. Recuerde que no son los dichos de los apóstoles, ni siquiera las frases de los apóstoles. Son los hechos de los apóstoles. Hay que actuar. Dígale al que está a su lado, hay que actuar. Hay que abrir la vasija. Hay que buscarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Rey si puede.
¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos quieren ver grandes proezas? Recapitulamos. Principio número 1. Bajo ninguna circunstancia alejarse del Señor. Principio número, ¿cuál es? Tener un corazón preparado para la bendición. Que no le va a llegar a usted esa bendición y se descarrió. Que no le va a llegar a usted esa bendición y se le subieron los humos. Y empezó, como ya tiene, y ya va mirando por encima. No, Señor, tú me bendices y con eso voy a dar gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? No tiene que tener un corazón correcto para eso. Número 3, principio de las vasijas vacías. A crear la necesidad, pues. Arranque de aquí para arriba, vaya y cotice por lo menos. Uno dice, ay, yo quisiera, y ni siquiera tiene el presente de cuánto vale, hermano. Uno tiene que ir a cotizar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo menos ir a separarlo. ¿Sí o no? Me parece muy interesante, no lo digo por nada malo, lo digo con un corazón sano, pero me parece muy interesante mi esposa cómo hace para adquirir cosas. Mi esposa cree claramente en el principio de la vasija vacía. Cuando menos piensa me llega con el recibito. Mi amor, ya lo separé. Y yo, ¿qué? Ya lo separé. Yo no sé, ya le puse ahí y unos abonos que le creen, de verdad. Ya arranqué, lo pisé con 5,000. Y yo, ¿qué? Y le creyeron, sí. ¿Cómo le hace? Y Dios le he dado yo. Yo quedo, mi amor, ya lo pagué. Y pa, lo cuelga, pa, lo pone. Cuando menos piense, pa, nos vamos. Y yo, ¿para dónde? Ya lo pagué. Y yo, ¿ah? ¿Cuántos quieren viajar, hermano? Hay muchos que están, ay, ¿cuándo la playa, hermano? Pues arranque aunque sea con algo. Vaya, pise eso. Alguien dice, uy, habla, padre. Alguien pise eso, ¿sí o no? Uno tiene que ir a provocar. Eso es vasija vacía. Grandes proezas en medio de nosotros. Denle un aplauso al Rey, por favor. Número 4. Génesis capítulo 18, versículo 6. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvieron requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Permítame, lo pongo en el contexto de la historia. La Biblia habla acerca de que Abraham estaba ahí esperando en su tienda a la hora de la tarde, tomando el fresquito, y llegan 3 hombres. Se dice que había uno de ellos que era como un hijo de Dios, así más o menos interpreta la Biblia. Se acercan y con él, con su hospitalidad, con su deseo de atender de una manera altruista, una manera impresionante, encuentro que él dice, no, pero no pasen de largo de mi casa, venga, los atiendo. Y lo que veo versículos antes de este texto que acabo de leer, él les dice algo, déjenme, por lo menos les ofrezco un poco de agua, laven sus pies y siéntense y les traigo algo de comer. Pero vemos lo que hizo. Ese algo de comer se convirtió en un gran banquete. 20 kilos de harina para hacer pan, para 3. Eso es una forma muy generosa de atender a alguien. Un becerro, imagínense, queso, leche, no, eso le armó un picnic, una cosa impresionante. Y no bastando con eso, se quedó ahí parado, como lo dice el texto, frente. ¿Qué le sirvo? ¿Qué necesita más? ¿Otra servilletica? ¿Otro poquito más de gaseosa? En entonces había gaseosa. ¿Qué le puedo? ¿Qué le puedo? Estaba allí. Y aquí hay un principio muy lindo, porque lo que sucede justo después de esta historia es que Sara, su esposa, tiene un hijo. Justo después de esa historia le dice, en 9 meses nos vemos. Y ¡pa! El hijo llegó. La promesa que él estaba esperando por más de 24 años. Llegó, pero fue después de esta actitud, un servicio apasionado. Ese es el cuarto principio que te quiero regalar para las grandes proezas de Dios. Una actitud de servicio apasionado. Hoy en día servimos apasionadamente por conveniencia. Entonces, si nos conviene, ahí estamos. Si lo vemos en las candidaturas hoy en día. ¿Usted ha visto esa gente que uno nunca la ve por ningún lado? Y cuando aparecen, cuando están con los candidatos, ¿por qué será? Y están ahí, claro, yo estoy con él, y va y llama, pide, busca y esto y lo otro, pero ¿por qué será?
porque sabe que por ahí hay algo. Pero nosotros no somos así. Nosotros no buscamos y tenemos actitudes apasionadas de servicio por conveniencia, sino porque realmente tiene que tener usted un corazón de esa manera. ¿Alguien me está entendiendo? Yo sé que es difícil servir al prójimo hoy en día, porque muchas veces nos han dado por la espalda. De pronto usted no, pero hemos escuchado y entonces hemos mitificado el servicio al prójimo. Lo hemos estigmatizado. No, yo no le hago porque eso de tan bueno no dan tanto. Y nos hemos metido en un punto donde ya lo que le damos al prójimo es lo mínimo, lo que nos sobra, lo que medio damos. Pero no veremos grandes proezas si no tenemos una actitud de servicio altruista, sin mirar a quién, entregarlo todo, independientemente de quién. La Biblia habla, en Gálatas, mal no estoy, dice acerca de que nosotros tenemos que tener un corazón de servidores, porque seguramente en muchas ocasiones estaremos sirviendo a ángeles, dice la palabra. Él no sabía, él no tenía ni idea a quién estaba sirviendo, él solamente estaba sirviendo. Cuando se le soltó la chispa, la otra cosa ya fue tremenda. Dijo, uy, tremendo, ¿cómo así que yo le estaba sirviendo a ángeles que le soltaron una bendición? Tú haz lo que tienes que hacer. Ten un servicio integral, ten un servicio de devoción a todo lo que hagas con el prójimo. Hazlo mejor siempre. Entrégalo todo, gástate, que el único que lo tiene que ver es Dios. Hoy en día estamos valiéndonos de la recompensa inmediata. Entonces vamos y hacemos algo de forma altruista, una cosa por allí, y lo primero que hacemos es tomarnos la foto y con eso creemos que ya estamos recompensados. Pero no, hay que cambiar esa actitud. Nosotros tenemos que servir. Esa es la característica de un hijo de Dios, el servicio. ¿Alguien me está entendiendo? Y no tan solo un servicio a nuestros hijos, a la gente que nos conviene, un servicio que realmente se vea de manera desinteresada. Dios va a recompensar eso en el nombre de Jesús. Dios ve, Dios toma nota. Yo les predicaba el otro día acerca de los libros que hay en el cielo. Y uno de esos libros es el que tú estás haciendo aquí en la tierra, ¿sabías tú? Allá hay un libro en el cielo. La Biblia dice que cuando llegue el juicio final, los libros serán abiertos y tu historia será contada. ¿Sabías eso? Tu película será transmitida en vivo y en directo. Todo lo que hiciste y lo que dejaste de hacer, ahí estará. Aquel día que dijiste ayudar a alguien de una manera desinteresada, ahí va a estar anotada, porque tarde que temprano Dios recompensa. ¿Alguien está entendiendo? Así que debemos de comprender esa verdad, de que a como dé lugar debemos de servir de una manera apasionada. ¿Cuántos dicen amén a eso? Proverbios 13:4, y quiero empezar a terminar. Dice, el perezoso ambiciona y nada consigue, mas el diligente ve cumplidos sus, ¿qué? ¿Alguien dice qué? Deseos. ¿Cuántos quieren ver cumplidos sus deseos? Diligencia. ¿Alguien dice amén? Diligencia. Sé que el mundo se ha vuelto apático. Uy, la vida cada vez es más la cultura apática, pega duro en nuestra nacionalidad. Porque no, pues, ¿para qué va a llegar temprano y todo el mundo llega tarde? Arrancamos con eso, ¿sí o no? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? No, pues usted tiene que ser diligente en todo lo que haga. ¿Alguien dice amén a eso? Tiene que ser diligente. Sí, gasta, cansa. Sí, claro que sí. Pero verá cumplidos sus deseos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y número 5, por favor, termino. La Biblia habla en Juan capítulo 6, versículo 5. Lo siguiente. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Esto solo lo dijo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7 dice, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, hay alguna interpretación ahí linda. Simón Pedro significa fe, Andrés era el hermano de él, una fe ocurrente quizás signifique ese Andrés allí. Porque Andrés dijo lo siguiente, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, una lonchera.
pero ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús ordenó: siéntense todos. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000, sin contar con niños y mujeres. Se creen entonces que eran más o menos unos 15,000, si calculamos que tuvieran por lo menos un hijo por familia. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una gran proeza: alimentar a más de 5,000, más de 10,000 personas, alimentadas por una lonchera de un niño, por una loncherita. El pan de cebada en ese entonces era como hoy el día el pan de tienda. Pan de baja calidad, pan común, no era pan de panadería de alta gama ni nada por el estilo. No, era un pan de esos de tiendita, de barrio. Esa era la lonchera del niño. Pero esa loncherita, ese sándwich de pescado que tenía allí, de alguna manera u otra hizo que un milagro ocurriera. Nosotros menospreciamos a veces nuestros pequeños actos. Nosotros menospreciamos a veces lo poquito que tenemos. Pero hoy te digo algo de parte de Dios: es lo suficiente para hacer un gran milagro en tu vida. ¿Sabes por qué a veces no vemos grandes proezas en medio de nosotros? Porque lo poco que tenemos no lo estamos colocando delante de Dios. Lo poco que hacemos, lo mínimo que a veces tenemos en nuestra vida, creemos que con eso Dios no puede hacer algo. Por eso mi último principio es: sé fiel en lo poco. Preséntalo delante de Dios. ¿Cuáles son esos panes y esos peces que tienes hoy en día? ¿Cuáles son esos panes y esos peces que tienes hoy en día? La oración que estás haciendo en la mañana quizás: pastor, no tengo más sino que orar, no puedo hacer nada más. Con esa oración Dios puede hacer algo grande. Recuerda que hay oraciones eficaces. La Biblia dice: la oración eficaz del justo. Eso me quiere decir de que también hay oraciones que no son eficaces. Por eso tú tienes, cada vez que, pastor, lo único que puedo hacer en este momento es orar. Pues que tu oración sea eficaz entonces. ¿Alguien me está entendiendo? Muchos dicen: pero es que lo que tengo es el arriendo, la casa en arriendo. Entonces sé fiel con tu pequeña casa de arriendo. Yo quisiera cuando tenga, lo que tienes, la motico destartaladita, sí, sé fiel con ella entonces. Cachalandra, y le va pegando y es carro que ya me está. No, sé fiel con lo que tienes. La ollita, la estufita que decimos nosotros: yo lo que tengo es esto, un poquito. No, eso es lo necesario para multiplicarlo y alimentar a muchos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sé fiel con lo que tienes. Tu empleo, tu negocio, tu pequeña tienda que crees que no vas a salir adelante, y ese negocio yo todo el tiempo blanqueado, ese salario mínimo no me alcanza. Ese son tus panes y tus peces. Entrégalos a Dios y se harán grandes proezas en medio de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso al Rey.